Hola amigos de Diario Las Américas, nos encontramos acá en nuestra redacción con la destacada periodista, investigadora, escritora Paola Ramos. Bienvenida, Muchas Paola. gracias y hola a todos. Sí, hola. Esto es a propósito, esta entrevista la estamos desarrollando a propósito de la publicación del libro Desertores. Desertores, así que es. es un poco también la continuación del libro previo Latino, pronunciaríamos Latin X. Palabra controversial. Exactamente. Y bueno, vamos a estar debatiendo sobre este tema más adelante. Primero que todo vamos a centrarnos en el libro que se acaba de publicar y presentar por la prestigiosa editorial Penguin Random House. Así es, sí. ¿Cómo ha surgido esta publicación? El tema del libro da continuidad al anterior. Así es, sí. A ver, yo creo que el libro anterior un poco me enfocaba en esta idea de que como latinos teníamos mucho en común, ¿no? Que tal vez votábamos de la misma manera. Luego Desertores de alguna manera intenta interrogar esa tesis, ¿no? Es un libro, incluso el título, ¿no? Desertores. Un poco esta idea de a quiénes realmente somos leales los latinos, ¿no? O sea, yo creo que durante muchos años históricamente siempre la historia ha sido que el latino es progresista, que el latino es liberal, y así es, ¿no? Estadísticamente sí los latinos han votado más para los demócratas, pero yo creo que estamos en un momento en el que la comunidad está mandando un mensaje distinto, ¿no? Y es que tal vez esa lealtad realmente durante todos estos años se ha aproximado mucho más a los valores republicanos que los liberales, y la pregunta es ¿por qué, no? Claro, exactamente. No, y de hecho estamos en este escenario de comunidad cubana, Claro. que también tiene, como ha demostrado tu libro, otra inclinación Sí, en su voto históricamente, porque por ejemplo con la comunidad dominicana queda bastante claro que siempre ha sido un voto demócrata. Sí. Pero en el caso de los cubanos ha sido todo lo contrario. Entonces cuéntame cómo se ha estado comportando esto históricamente y ahora ¿cuál ha sido este cambio trascendental que estás mostrando también en tu libro a través de entrevistas? Como dices, son dinámicas que cambian mucho, ¿no? Obviamente aquí el voto cubano siempre ha sido uno mucho más conservador. En Nueva York, que es donde vivo yo, hay mucho latino, dominicano. Siempre ha sido muy demócrata, pero ahora lo interesante es que estoy viendo que incluso en un sitio como el Bronx, ¿no? Que es de hecho donde estuvo Donald Trump hace poco, incluso el voto dominicano, afro-latino está cambiando ahí, ¿no? Yo creo que muchas más personas se sienten más cómodas con el trumpismo ahí. El por qué yo creo que hay de alguna manera lo que estamos viendo en los números, por ejemplo, ahora mismo, alguien como Kamala Harris solamente tiene un poquito más del 50% del voto latino. Alguien como Obama tenía más del 70%, alguien como Hillary Clinton tenía más del 65%. Y aquí lo curioso es que Donald Trump, independientemente de cómo uno es independiente políticamente, ¿no? Pero creo que la historia era que si una persona que estaba prometiendo deportaciones masivas, ¿no? Yo creo que la historia era que los latinos no iban a votar por esa persona. Pero estamos viendo que incluso Donald Trump ahora está alcanzando entre el 38 y el 40% del voto latino. Así que eso es bastante llamativo, ¿no? Eso nos dice algo, ¿no? Que está cambiando. Entonces ahí yo creo que en el libro, en vez de explicar este fenómeno a través de la política, ¿no? o de la figura de Donald Trump, me interesaba más entender más históricamente, ¿no? Culturalmente, qué es lo que hace que haya un segmento de latinos que se sientan muy cómodos con algunos aspectos del trumpismo. No, y además con la fuerza que le otorga, por supuesto, el testimonio, el valor de la persona viva hablando. Totalmente. Sobre sus emociones, sus motivaciones. Sí. Y apuntaba justamente algo interesante, que es la persona individualmente, en su individualidad. Porque mencionabas, bueno, con Obama era una estadística, era una cifra, con Hillary otra, con Kamala ahora también una diferente. ¿Crees que también influye, por supuesto, quién es el candidato? No solo las motivaciones de los votantes, sino cómo interactúa esto con la dinámica de quién es el candidato. Claro, yo creo que, a ver, Kamala Harris de alguna manera sigue siendo una persona nueva. Yo creo que muchas personas aún no conocen realmente quién es ella. Yo creo que lo interesante es que cuanto más la gente conoce a esta candidata, más les gusta lo que oyen, pero aún así solamente ha tenido menos de 2 meses para introducirse, así que ahí lo interesante es ver cómo va a poder ella cambiar la dinámica, ¿no? De aquí hasta noviembre, pero lo interesante es que en estos momentos ella solamente gana el voto latino por unos 14 puntos, y eso es la ventaja más pequeña que han tenido los demócratas en los últimos 4 elecciones presidenciales. Sí, o sea que ahí esos 14 puntos que de alguna manera yo creo que los demócratas piensan que es una historia de triunfo, ¿no? Pero esos 14 puntos son muy, muy bajos, ¿no? Para los demócratas.
Y desde tu perspectiva, ¿cómo ha contribuido a que los votantes latinos se sumen cada vez más a Kamala? El hecho mismo de que se haya cambiado el candidato, que se haya sustituido a Biden por Kamala. Claro, a ver, yo creo que el gran efecto fue que Joe Biden era un candidato pues que no era popular, ¿no? Yo creo que el gran efecto, el gran momentum al principio de la vicepresidenta era ese cambio, ¿no? Yo creo que la historia de que ella es la hija de inmigrantes es algo que se ve mucho en los números, que está resaltando mucho con mujeres latinas, ¿no? De hecho, el apoyo que ella tiene entre la comunidad latina son muchas mujeres latinas, ahí es donde realmente se ve la diferencia entre los hombres y las mujeres. Tiene mucho apoyo entre la gente joven latina, mucho apoyo en sitios como Nevada y Arizona, donde tienes a familias latinas que tienen una relación más personal con la inmigración, ¿no? Que cuando Donald Trump habla de las deportaciones masivas, habla, ¿no? de deportar a personas como ellas, que llevan ahí más de 20 años en este país. Entonces yo creo que obviamente regionalmente cada candidato llaman la atención por maneras distintas, ¿no? Aquí obviamente tenemos una historia muy distinta a lo que es en Arizona y en Nevada y en Texas. Algo que me parece clave también es que es deslocalizarnos con esta mirada que siempre acá en la Florida, por supuesto, la tenemos puesta sobre la comunidad de cubanos en Miami, claro. Pero en este caso extenderse también al territorio nacional y ver las dinámicas de las comunidades específicas en sus territorios ha sido un reto para ti, y lo has hecho también a través de un viaje. Creo que el viaje es una constante en tus libros, en tus historias. Sí, a ver, yo crecí en Miami, crecí con un abuelo cubano, mi madre es cubana, una comunidad exiliada cubana de la Florida, mi padre es mexicano, pero creo que lo que sabemos muy bien es que también en Miami vivimos un poco en una burbuja, ¿no? O sea, el ser latino aquí es lo normal, todos hablamos español, tenemos esa historia, ¿no? Del trauma político de dejar una isla como Cuba, pero claro, luego vas a sitios como Texas y estás enfrentándote a una comunidad mexicana, americana, que se ha asimilado en estos años, pero que están pensando en cosas distintas, ¿no? Así que yo creo que el viajar me ha ayudado mucho, y luego yo creo que como periodistas siempre entramos a estas entrevistas, ¿no? Con preguntas, ¿no? Pero yo creo que el hecho de escuchar, ¿no? de ser abierto, de hablar con personas que ideológicamente son muy distintas a mí, ¿no? Me he tenido conversaciones pues, con pastores evangélicos que les gusta la idea del nacionalismo cristiano, he tenido muchas conversaciones con los Proud Boys, muchas conversaciones con personas que están dentro del movimiento de Moms for Liberty, personas que tal vez incluso no juzgan, ¿no? De alguna manera quién soy yo, quién represento yo, pero entrar con curiosidad yo creo que es lo más importante, ¿no? Ser personas empáticas, entender, evolucionar como uno piensa, es muy importante, así que me ha gustado mucho. Claro, es lo mismo poder entrevistar a una mujer que abraza estos ideales del track wife que a una antiaborto. Claro que sí, claro que sí. O que a una pro aborto. No, claro, y luego, o sea, lo interesante es que independientemente de cómo uno se identifique políticamente, étnicamente, yo creo que como latinos es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos en común? Y yo creo que lo que he encontrado es que tenemos mucho en común, ¿no? Que cada uno está en su propia jornada de intentar sentirse bien en este país. A algunas personas eso les lleva a los Proud Boys, a algunas personas eso les lleva a ciertas religiones, a algunas personas eso les lleva a ciertas ideologías, pero todos estamos en este país por las mismas razones y tenemos mucho en común. Ahora, hay algo que sí me llama la atención también, que es el uso del término extrema derecha. ¿Por qué hablas de este corrimiento a la extrema derecha y no, digamos, únicamente sí, porque no estoy hablando porque no estoy hablando de los republicanos. O sea, históricamente los republicanos siempre han ganado más del 30% del voto latino, ¿no? Pero creo que el efecto de Trump para mí no es un efecto tradicional republicano. O sea, por eso precisamente el vicepresidente Donald Trump no va a votar por Donald Trump, ¿no? Porque para él los valores tradicionales republicanos no se ven reflejados en el trumpismo. Precisamente por eso hay muchas personas dentro del Partido Republicano. Ayer o hace 2 días el senador Jeff Flake de Arizona dijo lo mismo, ¿no? Que él como republicano no se siente cómodo con el efecto trumpismo. Entonces sí creo que para mí es muy importante diferenciar lo que es el Partido Republicano, un partido que cree en las leyes, que cree en las elecciones, que cree en la importancia de diferenciar entre los hechos y las mentiras,
y un trumpismo que juega mucho, ¿no? Que manipula las palabras, que para mí son muchas políticas extremistas, ¿no? O sea, decir que todos los inmigrantes que están viniendo a este país vienen de instituciones mentales o que son criminales, me parece una cosa muy extrema, ¿no? Hablar del aborto de una manera en la que se diferencia, hay una diferencia entre 6 semanas y 7 semanas y 8 semanas, así que creo que es muy, muy importante distinguir de lo que estamos hablando, ¿no? Para mí el trumpismo es una versión republicana que no es lo tradicional. Y ahora este corrimiento hacia la derecha o extrema derecha, como se quiera llamar, que tú has percibido y que te ha llevado a escribir estos libros, ¿cómo ves que lo asumen los latinos? O sea, ¿cuáles son esas causas que están detrás de esto? ¿Qué esperan los latinos de un presidente en este punto? A ver, yo creo que no es extrema derecha, yo creo que el punto del libro es entender por qué es mucho más fácil de lo que piensan los demócratas, ¿no? Es mucho más fácil de lo que piensan los demócratas que haya un número creciente de latinos que se sienten identificados con Trump. Yo creo que uno se puede analizar ese movimiento, ese fenómeno a través del trumpismo, ¿no? De Donald Trump, pero lo que intento hacer en el libro es hablar de las cosas que son más incómodas, ¿no? Y eso es abordar el tema del racismo dentro de nuestra comunidad, por ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto como comunidad hablar, ¿no? de términos raciales, incluso cómo nos identificamos, ¿no? El colorismo. Por lo menos yo aquí en Miami, creciendo en esta comunidad, yo nunca tenía el lenguaje, ¿no? De saber cómo incluso hablar entre la diferencia de lo que son los cubanos que se parecen a mí y lo que son los afrocubanos, los afrolatinos. Exacto. Y yo crecí en un ambiente donde nunca hablábamos de eso. Creo que es importante hablar sobre el peso del colonialismo, ¿no? De la colonización española en Latinoamérica. Creo que son términos muy abstractos, ¿no? Cuando uno lo habla de esta manera, pero ese legado ha tenido mucho impacto, ¿no? En un poco en moldear, ¿no? los valores morales de muchas personas, y es importante hablar del impacto del colonialismo. Y luego hablamos mucho, y lo intento abordar mucho, lo que es el trauma político, ¿no? Lo que es venir de países donde la gente se ha ido, ¿no? De esos comunismos o de esos fascismos, pero luego eso psicológicamente cómo se manifiesta, ¿no? En la política americana. Así que por eso creo que es un libro que intenta, pues, abordar esos temas que son más psicológicos, culturales, históricos. Este libro también dialoga un poco con la propuesta que trajo quizás hace algunos meses una profesora de la Universidad de Boston. El libro es el Cuban Privilege. Y bueno, fue un temazo en su momento acá, generó muchas campañas de cierto sector también de la comunidad, porque se consideraba hasta cierto punto inaceptable que viniera alguien a hablarnos de privilegio cubano. Tu opinión al respecto, o sea, cómo se posiciona tu libro, digamos, cómo dialoga con este otro. A ver, yo creo que es un libro que de hecho es un mensaje más que nada para los demócratas, o sea, es un mensaje para los demócratas que tengan curiosidad, ¿no? de por qué los números están cambiando, y yo creo que esa curiosidad tiene mucho más que ver con la curiosidad de entendernos más, ¿no? De simplemente porque uno sea un latino trumpista, también hay que entender el porqué, ¿no? O sea, lo que digo siempre, no tiene que ver mucho con la política, pero tiene que ver, yo creo que, de tener la curiosidad de entendernos, ¿no? Históricamente, cuál es nuestra historia, por qué son estos temas complejos. Así que, no sé, yo no veo mucho en común con ese libro, la verdad. Pero dime tú. Sí. Ya para ir redondeando un poco también la idea, tengo que preguntártelo porque también venimos del periodismo. Claro. Este libro tiene una orientación administrativa, como veíamos en las investigaciones sociológicas y en comunicación a principios de siglo. Es decir, te ha sido un encargo. ¿Cómo que un encargo? ¿Un encargo de alguien o si ha sido enteramente tu motivación? No, el mío, de hecho. Porque eso es importante también aclararlo. No, al revés. De hecho, los demócratas odian este libro, lo odian muchísimo. O sea, yo creo que cualquier persona que en estos momentos está interrogando la teoría de los demócratas, al revés, ha sido un libro que yo creo que causa mucho temor y muchas críticas dentro de ese partido. No, en absoluto. Yo llevo pensando en este libro desde el 2016, desde que yo dejo la política del Partido Demócrata, y dejo la política precisamente porque creía que no estábamos preguntándonos preguntas importantes, no estábamos cuestionando, no estábamos cuestionando muchos estereotipos, yo creo que tienen ambos partidos, pero mucho también el Partido Demócrata, así que no, en absoluto, no. Y ahora, volviendo a otro tema que abordamos en un momento intermedio de la entrevista,
cosas que tal vez eran impensables acá en Miami, hoy por hoy vemos carteles que dicen aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. ¿Cómo crees que está cambiando también la comunidad? Yo creo que eso es un estereotipo. Independientemente del voto. No, yo creo que eso es un estereotipo. Yo creo que el estereotipo siempre ha sido, además lo escuchaba yo muchísimas veces, incluso me acuerdo dentro de la campaña de Hillary Clinton, el estereotipo siempre ha sido que a las mujeres latinas no se les habla del aborto, en absoluto. De hecho, lo interesante es que en las elecciones de medio término en el 2022 ves que por primera vez el tema del aborto es una prioridad para la comunidad latina, algo que nunca se había visto, por lo menos en los últimos 20 años. Así que lo interesante incluso del libro, hablé con muchas mujeres católicas, latinas, evangélicas, yo creo que es una comunidad que después de que pasó lo de Roe v. Wade, independientemente de sus religiones y de lo que piensan, yo creo que han podido humanizar ese tema, ¿no? Tal vez moralmente ellas no quieren eso para ellas, pero sí entienden que ese derecho no significa que hay que quitárselo a otras. Así que yo creo que esa dinámica la he visto mucho. Pero no, para mí eso es un estereotipo, que a los latinos no se les puede hablar de ciertos temas, es un estereotipo. Claro que sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Le podemos dar también continuidad en otros espacios porque seguramente ustedes también tendrán preguntas para Paola y pueden acceder también a este libro a través de Amazon. Así es, sí, donde les guste comprar libros, pero sí, como dices, esto es una conversación para aprender del uno y del otro y muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre. Gracias a ti.